Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo aquí para el canal y en el vídeo de hoy, como veis ahí detrás en la pizarra, esos numeritos que hay ahí, ¿qué significan esos números, Antonio? Bueno, pues como sabéis, hace poco subí una preguntita a mis historias de Instagram, a antoniodesde.broker, donde yo os preguntaba, bueno, más que preguntar, os decía que todo el mundo se piensa que lo más importante para que el banco nos dé una hipoteca es estar en un ratio de endeudamiento del 35% aproximadamente, ¿vale? Entonces, yo os dije que eso no es lo más importante y que había algo mucho más importante que los bancos tenían más en cuenta a la hora de decirte si sí o si no te daban la hipoteca antes que ese ratio de endeudamiento. Muchos de vosotros me respondisteis y me respondisteis muy bien. De hecho, la gran mayoría de respuestas que habían eran muy acertadas y eran de gente que estaba dentro de la academia de brokers hipotecarios y por tanto ellos ya sabían por dónde iba la respuesta. Muchos me dijisteis trabajo cualificado, capacidad de ahorro, movimientos, comportamiento financiero, extractos, etcétera, etcétera. Todos vosotros tenéis razón. Todo eso se tiene muy en cuenta a la hora de que el banco nos dé la hipoteca o no nos dé la hipoteca. Todo eso se tiene en cuenta para que desde el departamento de riesgos digan si se da la hipoteca o no se da la hipoteca. Pero si hay algo que durante todo este tiempo a mí o yo he sacado como conclusión, digo, ostras, esto es súper importante y sé que esto va a ser un factor determinante para que el banco nos dé la hipoteca, más allá de un empleo cualificado, que es súper importante, de la antigüedad laboral, que es súper importante, del ratio de endeudamiento, de que es importante y hay que tenerlo en cuenta, porque a partir de ahí, pues ya sabemos en qué nos vamos a mover, si sí o si no, en la capacidad de pago que uno tenga, que también es súper importante, y en el historial económico y crediticio, también es súper importante, si tiene deuda, si no tiene deuda, todo eso es importante, pero una vez hemos hecho el inicio de la hipoteca, ya hemos solventado la viabilidad de la operación o no, hay algo que es súper importante y os lo voy a comentar ahora con 3 ejemplos, chicos. Y estoy hablando de la renta disponible que se le queda al cliente una vez ha pagado la cuota de la hipoteca y una vez ha pagado los gastos fijos que el banco estima, ¿de acuerdo? Entonces, he hecho aquí 3 ejemplos con un ratio de endeudamiento del 35%, con un ratio de endeudamiento del 42%, sobrepasando este 40%, y con un ratio de endeudamiento del 30%, para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, si veis aquí estos ejemplos, aquí en negro tenemos un ratio de endeudamiento del 35% para un sueldo, un salario de 1.750 euros netos al mes de ingresos. Esto que veis aquí, os lo voy a explicar esta formulita, ¿vale? Si yo tengo unos ingresos netos de 1.750 euros, el ratio de endeudamiento que me calcula este banco para la hipoteca es el 35%, ¿vale? Y me queda la cuota mensual de 612,5 euros. Entonces, ahora es, una vez yo a mi sueldo le quito la hipoteca, son 1.137 euros, pero ¿son esos 1.137 euros que a mí me van a sobrar? No. ¿Por qué? Porque el banco también me va a calcular, me va a hacer una estimación de unos gastos fijos que yo voy a tener. Desplazamiento, el día a día, comidas, luz, agua, ocio que voy a tener, cargas familiares. Entonces el banco, vamos a poner que para los 3 casos que yo he puesto, pone unos gastos fijos, que lo pone aquí, GF, de 600 euros. Aquí en verde lo tenéis, ¿vale? Y a todos, a los 3 casos, le va a poner unos gastos fijos de 600 euros. Si aquí, que es el dinero que a mí me queda, una vez he pagado mi hipoteca, son 1.137 euros, de resto los gastos fijos, me queda RB.
¿Qué es RD? La renta disponible, después de mis gastos y después de haber pagado la hipoteca. Pues esta renta disponible, en este caso, son de 537 euros, que como veis es inferior a la cuota de hipoteca que voy a pagar. Por lo tanto, aquí el banco pues dice, vale, pues una vez pagado gastos y pagado la cuota de hipoteca son 537 euros. Oye, que está muy bien, porque no es cero, no es poco dinero, pero hay que tener en cuenta que mi capacidad de ahorro mensual con esta renta disponible van a ser de 6.000 euros al año. Por lo tanto, difícilmente yo me pueda comprar un coche a corto plazo, difícilmente si tengo algún problema económico lo pueda solventar a corto plazo. Entonces el banco todo esto también lo tiene en cuenta, ¿vale? Y fijaros que es un ratio de endeudamiento del 35%. Ahora vamos a ver para alguien que su ratio de endeudamiento, el banco le da una hipoteca a un ratio de endeudamiento ya no del 35%, sino del 42%. Y vais a ver la diferencia y vais a ver por qué. A pesar de que el ratio de endeudamiento es mayor, el banco le va a dar antes la hipoteca a este cliente que a este último que hemos visto, y lo vais a ver ahora, chicos. Fijaros ahora en este caso, ¿vale? Cliente que le da la hipoteca en un ratio del 42%, ya superando este 40% que todo el mundo tiene como límite, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Aquí está la diferencia. El cliente tiene unos ingresos netos de 3.500 euros al mes. Entonces, para la hipoteca que nos pide, su ratio es del 42%. Tiene que pagar una cuota mensual de 1.470 euros. Claro, si tú ves aquí 1.470 euros, dices, hostia, es una cuota muy alta. Para este es impensable 1.470 euros. Pero para este, a pesar de tener un ratio de endeudamiento más grande que este, no le hace tanto daño, no le afecta tanto. ¿Por qué? Porque una vez a su sueldo se le quita la cuota, le quedan 2.030 euros. Y a estos 2.030 euros le quitamos los 600 euros que estipulamos de gastos fijos, la renta disponible que se le queda a este perfil son de 1.430 euros. Más o menos, podría pagar 2 cuotas al mes, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Qué pasa? Que el banco ve, una vez me paga la hipoteca y una vez asume estos gastos fijos de luz, agua, comida, etcétera, etcétera, gasolina y tal, aún le sobran casi 1.500 euros. ¿Eso qué significa? Que su capacidad de ahorro prácticamente es el triple que esta. Al año, donde este ahorra un poco más de 6.000 euros, este puede ahorrar 18.000 euros al año. Si se estropea el coche, no va a tener problemas para repararlo, incluso en 2 años se puede comprar un coche. Ante un imprevisto económico familiar puede responder mejor que este. Entonces todo eso el banco lo tiene en cuenta a la hora de decir, al que va justito, me da igual su ratio de endeudamiento porque la renta disponible que se le queda es mucho más mayor. Es pura lógica que está aplicando aquí el banco. Yo creo, chicos, que con este ejemplo lo podéis ver, ¿vale? Porque el ratio de endeudamiento es importante y sirve al principio como un primer filtro el saber colocar al cliente, pero la renta disponible es lo que el banco va a ver y es donde el banco va a determinar esa viabilidad final de la operación mucho antes que el ratio de endeudamiento. Porque el ratio de endeudamiento, como ya está aquí, en el paso 1, pero el paso 2 es lo que determina la renta disponible. Y ahora lo vais a ver aún más claro con un ratio de endeudamiento del 30%, ya no del 35%. Aquí, como veis, chicos, hay un ratio de endeudamiento del 30%, ¿vale? Y en este caso hemos cogido a una persona que tiene una nómina neta de 1.400 euros. Con un ratio de endeudamiento del 30%, la cuota de hipoteca que les sale a pagar son 420 euros. Una vez a estos 1.400 le restamos los 420 euros, vemos que tiene 980 euros. Pero volvemos a lo mismo.
todas las personas tienen los mismos gastos, desplazamientos para ir al trabajo, comida, luz, agua, ocio, todo eso. El gas, las facturas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el banco pues pone o prefija que los gastos fijos son de 600 euros para los tres casos. Pues aquí, que al cliente se le quedan 980 euros, cuando le quitan los gastos fijos, la renta disponible aquí son de 380 euros, que es menos que una cuota de hipoteca, ¿de acuerdo? Entonces, a este perfil de cliente va a ser más difícil que le dé la hipoteca a un 30% que a este al 35% y ya ni te digo a este al 42%, incluso al 45%. ¿Por qué? Porque la renta disponible es mucho menor. Una renta disponible, aquí el banco está pensando, como se le constipe el perro, se queda sin un duro. Porque si te constipa el perro y vas al veterinario, adiós. Como se le estropea el coche, vamos a tener problemas para llegar al final de mes y pagar la hipoteca. Como se dé un capricho, se queda en números muy justitos. Su capacidad de ahorro es de muy poco dinero, de 2.000, 3.000 euros al año. Entonces el banco todo esto lo tiene en cuenta. Y sabe además que con esos 380 euros que a ti te quedan, poco producto más te puede coger. Porque aquí el banco está pensando, hostia, a este tío o a esta tía aún le quedan 1.430 euros, que yo le puedo ofrecer, oye, mete dinero en un fondo de inversión, oye, mira qué depósito más bonito tengo, oye, mira qué plan de pensiones, por ejemplo. Entonces el banco sabe que aquí sí que puede jugar más contigo, ¿vale? Luego sabe también que aquí, pues, evidentemente, pues tendrás también tus seguros y tal, y que lo puedes pagar aquí mejor que aquí, porque aquí van a estar buscando qué seguro de coche me va a ser más económico en lugar de hacerlo por mi banco. Por lo tanto, el banco todo esto lo tiene en cuenta y aquí, a pesar de ser un 42%, los números, la renta disponible final es mucho mejor que en los casos anteriores. Entonces, chicos, sí, primero hay que ver, el banco coge muchas cosas y tiene muchas cosas en común. Perdón, muchas cosas en consideración. Empleo, si tu empleo es cualificado o no es cualificado. Estabilidad laboral, antigüedad laboral. Si tu empleo es cualificado, no va a tener tan en cuenta la antigüedad laboral. Si tu empleo no es cualificado, va a tener más en cuenta la estabilidad laboral, ¿de acuerdo? Deudas que tengas, deudas que no tengas. Con las deudas que tengas, imaginaos que aquí, aunque tuviera un préstamo de 300 euros, aún le quedan 1.000, aún le quedan 1.100. Aquí no llega ya, ahí tampoco. Entonces, ¿dónde está la clave? Evidentemente, de tener buenos ingresos, y una vez que tengas, cuanto más altos ingresos, más flexibilidad hay en el ratio de endeudamiento. ¿Por qué? Porque la renta disponible va a ser mayor. Entonces, chicos, a modo de resumen muy rápido en este ejemplo, que es lo que quiero que entendáis, y si eres broker hipotecario, esto lo tienes que entender, y si eres cliente que está buscando hipoteca, cógete papel y boli y haz tú mismo estos números, tu renta disponible tiene que ser lo suficientemente holgada para que el banco pueda ser flexible a la hora de darte la hipoteca, a la hora de llegar a un porcentaje alto de hipoteca y a la hora de que este ratio de endeudamiento no esté sujeto a este 30-35% y pueda ser un poquito más alto. Entonces, chicos, en modo resumen, lo que hay que tener muy en cuenta siempre es la renta disponible que se le queda al cliente una vez pagada la cuota de hipoteca y una vez asumidos los gastos fijos. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Quiero que me dejes en comentarios qué os ha parecido, si lo habéis entendido. Dejadme también en comentarios si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Si pensáis que hay una cosa que es más relevante, oye, encantado de que comentéis, encantado de debatir y encantado de escucharos. Sería para mí de verdad un placer. Sé que hay muchas cosas que tener en común y tú cuando las coges todas, pues al final sale la operación de una forma o de otra, pero lo que tienen en común todas es esto: la renta disponible que se le queda al cliente una vez hecha la operación. De hecho, yo he salvado muchas operaciones así, donde el banco me dice,
es que tiene poca antigüedad laboral. Y yo le digo, ya, pero fíjate qué empleo tiene, fíjate qué renta disponible se le queda una vez pagado todo. Y alguna operación que otra hemos salvado, chicos. Así que nada, dicho esto, chicos, lo dicho, si no me sigues en redes sociales, sígueme en antoniodeste.broker, dale like al vídeo, suscríbete si no me sigues, comenta el vídeo, lo mismo que os he comentado antes. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos, espero que hayáis entendido, nos vemos en otros vídeos, chao.